estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Estoy encantado de saludar a todos ustedes, hermanos y hermanas, que se encuentran por toda esta grande y muy activa división interamericana. ¿Qué tiempo tan especial han sido los 100 días de oración? Estos momentos especiales, estos días en los que se han reunido virtualmente, por supuesto, algunos en sus hogares o de forma individual, han estado orando y remembrando los 100 días de oración, buscando al Señor en oración sincera, súplica y adoración. Y qué privilegio el que tengo de compartir con ustedes en esta ocasión durante la celebración especial denominada Jubileo de Oración en todo el territorio de la división. Hermanos, en Interamérica, al haber reflexionado en los 100 días de oración y al hacerlo ahora mismo, mi corazón se llena de alegría y de gozo por un Dios que conoce el futuro y que conoce nuestras necesidades y que nos invita a venir a Él en oración. Él es el único omnipotente que nos escucha cuando le llamamos. Conocíamos muy poco cuando se hicieron planes para llevar a cabo esta iniciativa global tan especial del pulso que se viviría en el mundo entero globalmente durante estos tiempos. Pero Dios sabía, y creemos que Él orquestó los tiempos para esta iniciativa de oración desde mucho tiempo atrás. Pues bien, el plan original es que el enfoque de los 100 días de oración sería por el derramamiento del Espíritu Santo durante el Congreso Mundial de la Iglesia 2020, que se celebraría en Indianápolis. Aun cuando el evento tuvo que posponerse, esta iniciativa especial de oración siguió adelante, siendo de gran bendición mientras la crisis por coronavirus desató un caos económico y mucho más que agitó a todo el mundo. Qué mejor momento para unirnos y como iglesia buscar a Dios en oración, tratando de encontrar fortaleza en estos momentos de crisis al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos impulsa para la misión que tenemos por delante. Estoy seguro que ustedes ya experimentaron hermosas respuestas a sus oraciones durante estos tiempos especiales. Y les quiero motivar a compartir esas respuestas por todas partes. Los testimonios son poderosos y juegan un papel muy importante en las bendiciones que la oración puede traer a la vida espiritual de la iglesia. Entonces, al apreciar las respuestas que Dios ha dado a nuestras oraciones, motivamos a otros y fortalecemos nuestra fe.
Por eso les invito, queridos hermanos y hermanas de Interamérica, a compartir testimonios con sus amigos, con su familia, su iglesia y por Internet. Difundamos la palabra por redes sociales, videos, podcasts y más. No hay límite de lo que sus testimonios, con la bendición del Espíritu Santo, pueden hacer. Por supuesto, hay muchas bendiciones que la oración puede traer a la vida espiritual de la iglesia. Vigoriza la vida de los miembros, trae paz y armonía cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos da enfoque y propósito mientras nos movilizamos en la misión. Podemos leer en este hermoso libro llamado La oración, de Elena de White, que la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar. Sin embargo, la salud del alma, la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. ¿Cuánto puede vivir una persona sin respirar? Solo unos pocos minutos. ¿Y cuánto puede la iglesia sobrevivir sin la oración? ¿Saben? La oración es lo que nos conecta con el cielo, tanto de manera individual como iglesia mundial. Quizá es por eso que Jesús urgía tan a menudo a sus discípulos para que oraran. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, dijo Jesús. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué hermoso mensaje de Mateo capítulo 9. En el Sermón del Monte, Cristo enfatizó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Motivando a sus discípulos a ejercitar la fe por medio de la oración mientras cumplían su misión dada por Dios, el Señor les dijo: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, versículo 22. Y en ese mismo capítulo, Jesús identifica su casa como una casa de oración. En el versículo 13. Por todo el Nuevo Testamento vemos al pueblo de Dios, su iglesia, siendo instada a orar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Confesaos vuestras ofrendas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermoso texto de Santiago capítulo 5 versículo 16. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 se nos urge a orar sin cesar. Mientras tomamos tiempo para la oración tanto individual como de manera corporativa, somos humillados, pues nos damos cuenta que Dios es mucho más grande que nosotros y reconocemos nuestra dependencia en Él. La oración nos ayuda a permanecer enfocados y a guiarnos en las prioridades de Dios, la misión de Dios antes que nuestras propias ideas. Al dar una mirada a los días que se avecinan, vemos una gran necesidad de oración continua como personas y como iglesia. En el libro El Evangelismo, la página 52, leemos esta maravillosa declaración. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón
y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Queridos amigos de Interamérica, estamos en medio de una gran crisis mundial, pero a pesar de eso, Dios llama a su iglesia para ir adelante en la misión que nos ha dado a cada uno de nosotros para el día de hoy, para proclamar su mensaje de amor y de esperanza que encontramos en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, para hacer saber al mundo que hay un Salvador que murió por ellos y que vive hoy y que intercede por cada uno en el lugar santísimo del santuario celestial y que regresará muy pronto como un rey triunfante para llevarnos a casa a vivir con él. ¿Cómo respondemos a este llamado en medio del caos y la crisis? En el libro Profetas y Reyes encontramos cómo Elías respondió al llamado durante la crisis de su tiempo. Por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Ven, mis queridos amigos, Dios está buscando a los Elías de hoy, hombres y mujeres en la división interamericana que orarán y tendrán fe y confiarán en su palabra. Nos invita a descansar en su amor. Confiemos en su amor, confiemos en su gracia y regocijémonos en su poder. Continuemos orando, moviéndonos en su misión, en el involucramiento total de los miembros hasta que Él venga. Oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, quiero pedirte en este momento y de manera especial por cada hermano y hermana en la división interamericana. Al enfocarse en la oración como la llave que abrirá los almacenes del cielo y al orar por la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu Santo y al orar unos por otros, por sus familias, sus vecinos, que puedan someter su vida a ti cada día. Señor, ponemos todo esto bajo tu cuidado. Señor, haz que cada familia, cada individuo y cada iglesia puedan ser una congregación de oración, una familia de oración, y ayúdales a saber que la oración es nuestra conexión con el cielo y que el Espíritu Santo nos usa de forma muy especial, mucho más allá de los 100 días de oración hasta que el Señor vuelva. Gracias por escucharnos, Señor. Bendice a cada miembro en la división interamericana. Bendice su influencia hacia otros mientras nos acercamos ya al final de los tiempos y de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Gracias por escucharnos. Amén. ¿Cómo se manejan las finanzas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuál es la participación que tiene mi iglesia y el campo local en el financiamiento de la misión? ¿Y cuál es mi rol como miembro de iglesia? Conoce más de estos y otros temas estudiando y compartiendo el nuevo libro, La Iglesia, sus finanzas y la misión. Involúcrate y participa activamente en gratitud y amor por el privilegio de ser colaboradores con Dios. Para más información, comunícate con el director de mayordomía de tu campo local.
Saludos a todos mis hermanos y hermanas que son parte del estudio especial del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. Una vez más les saluda el pastor Roberto Herrera. Estoy aquí para compartir con ustedes algunas ideas a manera de resumen del capítulo número 3 del libro que estamos estudiando. El capítulo que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas. Y en un capítulo anterior que le compartí a ustedes, hablábamos de lo que la Biblia enseña acerca de los diezmos. Y ahora complementaremos esa información con lo que la palabra de Dios enseña acerca de las ofrendas. ¿Por qué necesitamos cubrir ambos temas, diezmos y ofrendas? Pues porque habíamos dicho, tomando una declaración de Elena de White del libro Alza tus ojos, página 111, que la obra de Dios debe ser sostenida con diezmos, ofrendas y donaciones voluntarias. Pues las donaciones voluntarias no tienen otra regla más que esa, ¿no? Que sean voluntarias. Es una decisión que la persona toma, el Espíritu de Dios toca su corazón y decide dar algo para la obra de Dios. Es una donación voluntaria y la iglesia siempre respeta la voluntad del donante. Así que no hay mayor reglamentación para eso. Pero tanto el tema del diezmo como el tema de la ofrenda necesitamos como iglesia estudiarlo en la Biblia, porque nos va a ayudar a entender no solo cómo funciona el sistema financiero de nuestra iglesia y por qué usamos el diezmo y la ofrenda en la forma en que lo hacemos, sino, y más importante que lo anterior, que también vamos a aprender importantísimos principios bíblicos y espirituales que tienen que ver con nuestra relación con Dios como miembros de la iglesia y como cristianos, aprendices de Cristo. Y bueno, hablando ya concretamente de las ofrendas, cuando ustedes vayan al capítulo 3 y lo estudien con la ayuda de su pastor o sus ancianos o las personas que le guíen en esto, lo que van a encontrar en el capítulo es información que hemos recolectado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y hemos hecho especial énfasis en la enseñanza que vienen del propio Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que nos dio mucha información y principios que todavía son muy buenos para guiarnos en cuanto a este tema. Y por supuesto entonces podemos mirar eso y aplicarlo a la experiencia nuestra como iglesia y como individuos. ¿Saben? Lo que encontré cuando fui a la Biblia a estudiar el tema de las ofrendas en el Antiguo Testamento es que el tema está ampliamente documentado. Es impresionante la información que hay, es muy rica en principios, en lecciones espirituales. Pero una cosa interesante es que el tema de las ofrendas en el Antiguo Testamento está altamente reglamentado. Hay un libro que prácticamente se dedica en el Antiguo Testamento a ese tema de las ofrendas, que es el libro de Levítico. Y lo interesante de estudiar toda esta información que está disponible, como he dicho, es encontrar los principios bíblicos que nos ayudan en nuestra relación con Dios. Así que digamos que el Antiguo Testamento menciona varios tipos de ofrendas, ¿no? Y hemos identificado en el capítulo, por ejemplo, la ofrenda de sacrificio, que tenía que ver con la ofrenda que se traía debido al pecado cometido, a la culpa resultante de esos pecados. Y en el capítulo tienen ahí también las referencias bíblicas donde están estas ofrendas. Muchas de esas referencias, como he dicho, vienen del libro de Levítico, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7. También encontramos la ofrenda llamada la ofrenda del holocausto, que era una ofrenda que se quemaba completa porque representaba una entrega total al Señor, ¿no? Una entrega.
También estaban las ofrendas de paz que menciona Levítico 7, que servían para cuando una persona venía a pagar votos hechos al Señor, pactos que había hecho con Dios, como un acto de devoción, un acto de gratitud. Entonces traía la llamada ofrenda de paz. Había también una ofrenda conocida como la ofrenda de cereal, que era una ofrenda que reconocía a Dios como el Señor del pacto, y a Israel, cuando Israel o el israelita traía la ofrenda del cereal, era una ofrenda que simbolizaba: somos tus siervos y tú eres el Señor, y tú eres también quien provee la abundancia para nosotros, quien da las cosechas, quien hace que la tierra produzca frutos. En Levíticos capítulo 2, verso 1 al 10, hay información sobre esa ofrenda. Y una ofrenda muy conocida también en el Antiguo Testamento, la ofrenda de primicia o de los primeros frutos, que era una ofrenda que hacía un reconocimiento de que Dios estaba en el primer lugar de la vida del creyente o del adorador, y por supuesto también que lo reconocía como el que hacía que la tierra diera los frutos. Por tanto, era realmente, el pueblo de Israel tenía todo un entramado de ofrendas, y cada una tenía sus reglas, sus maneras, sus medidas, ¿no?, sus requisitos para hacer ofrendas aceptadas por el Señor. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos que menciona una ofrenda que daban aquellos que iban a la guerra, ganaban la guerra y traían los despojos o el botín de la guerra. Y en Números capítulo 31, versículo 29, 41, versículo 52, se habla de esta ofrenda. Era una ofrenda importante porque reconocía a Dios como el que dio la victoria. ¿Se acuerdan cuando Abraham vino y devolvió los diezmos del botín? Todo eso tenía que ver con la idea de que la victoria la había dado el Señor. Y finalmente hablamos en el capítulo 3 del libro La Finanza, la Iglesia, su finanza y la misión, de las ofrendas especiales que también tenían los israelitas. Eran ofrendas para la construcción o remodelación del templo, y también para las 3 fiestas especiales que se hacían en el país, y otras ocasiones especiales cuando al pueblo de Dios, a los israelitas, se les pedía que participaran con ofrendas. Así que ahí están, y es interesante estudiarla y mirarla en su naturaleza, en sus componentes. Todas tienen lecciones. Yo diría que la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto a la ofrenda, probablemente la podemos resumir con el mensaje que sacamos de algunos textos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Bueno, leamos Deuteronomio 16, 16 y 17. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Si ustedes notan, Deuteronomio 16, 16 y 17, aquí el ofrendar está presentado en conexión con las grandes fiestas, 3 grandes fiestas que se hacían cada año en Israel. Y el Señor había dado instrucciones que todos los varones israelitas, digamos de 13 años en adelante, debían asistir a esas fiestas, y ninguno debía presentarse a ellas con las manos vacías, no con las manos vacías, sino que tenían que llevar una ofrenda. Así que este requisito que el Señor establecía en las fiestas de adoración para él, coloca el acto de ofrendar en el contexto de la oración, del culto que se le hace al Señor. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Eso significa que, bíblicamente hablando, la ofrenda debe formar parte integral del culto que le hacemos a Dios. Es parte del culto. No es una cuota que doy por ser miembro, no. Es que cuando
por ser miembro de la iglesia, soy un adorador del Dios de la iglesia. Y cuando adoro a Dios, parte de ese culto es traerle ofrendas de gratitud, de alabanza, de amor. Es parte de mi adoración a Dios. En la Biblia, el ofrendar no es una cuestión de índole financiera, sino tiene que ver con la forma como adoramos a Dios. ¿Qué significa Dios para nosotros? ¿Cuánto le agradecemos a Dios? ¿Cuán contentos estamos con Él? Y ustedes habrán notado que en el texto decía, no se presenten con las manos vacías, ¿no? Ese asunto de presentarse con las manos vacías es muy, muy interesante. Porque el que iba con las manos vacías delante del Dios, lo que quería decir es, no tengo nada que agradecerle a este Dios. No lo quiero tanto como para haber pensado en traerle algo. Además, no me ha bendecido tanto, no me ha ayudado tanto, así que ¿por qué le tengo que agradecer? Entonces, es evidente que cuando Dios le decía a los israelitas, no se aparezcan delante de mí con las manos vacías, le estaba no solo hablando de un tema financiero, estaba enseñándoles a adorarle de manera correcta. Estaba también mostrándoles que ellos con su forma de adorar debían mostrarle a Él exactamente como Él era. Un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que ama a sus hijos, que los prospera, que los ayuda. Por lo tanto, Dios decía, yo me merezco tener hijos que vengan con manos llenas delante de mí, porque yo soy generoso con mis hijos. Yo los bendigo, yo los ayudo, yo no los abandono. Así que cuando vengan delante de mí, reflexionen delante de quién están, quién soy yo, y que su ofrenda refleje el concepto que ustedes tienen de mí. Y entonces ahí está ese versículo 17 que dice que cada uno traería su ofrenda de acuerdo con la bendición recibida. Probablemente para mí es lo más rescatable en cuanto a las lecciones espirituales del Antiguo Testamento. Cada uno, reforzando aquí el concepto de la responsabilidad personal. Cuando ofrendo, no solo estoy diciendo, mírenme, soy miembro de una iglesia. No, cuando ofrendo estoy diciendo, tengo una relación personal con Dios. Tengo una experiencia con Dios. A mí Dios me ha bendecido. A mí Dios me ha acompañado. Tengo cosas yo que agradecerle a Dios y por eso aquí está mi ofrenda. Mi ofrenda, porque yo tengo una responsabilidad y una experiencia con Dios que nadie ha tenido. Es mi vida, es mi testimonio y aquí estoy dándolo. Cuando traigo mi ofrenda, estoy diciendo no que Dios bendijo a la iglesia. Estoy diciendo, Dios me bendijo a mí. La prueba es que estoy trayendo una ofrenda de gratitud de lo que Él me dio. Y entonces el otro concepto en este versículo es ese que tiene que ver con que el Antiguo Testamento ya enseñaba que la ofrenda debe ser proporcional. Es decir, noten el lenguaje. Cada uno traerá su ofrenda de acuerdo con la bendición que haya recibido. Era un sistema justo de parte de Dios. Dios estaba diciéndole, hijos, si yo soy un Dios bueno con ustedes, muéstrenlo con la ofrenda que me traen. Si soy un Dios que no les ayudo, que no los bendigo, yo acepto que traigan una ofrenda que lo demuestre. Pero trátenme de acuerdo a lo que soy. Que su ofrenda refleje qué tipo de Dios soy yo. Si los bendigo mucho, que la ofrenda sea mucha. Si los bendigo poco, traigan poco. Si no los bendigo, no tienen que traer nada. Pero la ofrenda debe parecerse a la bendición. ¿Por qué? Porque la ofrenda es acerca de quién soy yo. La ofrenda muestra quién es Dios. Y por supuesto también refleja el corazón de quien la trae. El corazón, la gratitud, el amor que hay ahí. La única forma o la mejor forma de hacer que tu ofrenda siempre se parezca a la bendición que has recibido es estableciendo un porcentaje para esa ofrenda. Una vez que tú pones un porcentaje, Señor, mira, el diezmo ya el porcentaje lo pusiste tú, 10%, pero del resto yo me comprometo a entregarte
como ofrenda de gratitud y de amor tal porcentaje de mis entradas. Entonces ya tienes un porcentaje establecido y la ofrenda va a variar dependiendo de cómo Dios te bendiga. La ofrenda será más si Dios te bendice más, será menos si Dios te bendice menos, y no habrá ofrenda si Dios no te bendice. Es justo. Y todo el mundo puede ofrendar porque está basado en la bendición de Dios. Y por eso las ofrendas varían de uno a otro. No hay necesidad de compararlas. No hay ofrenda que sea mejor que otra. Porque a cada uno Dios le pide ofrenda de acuerdo a como yo te bendiga. Y por eso podemos decir que la ofrenda bíblica es una ofrenda porcentual. Es una ofrenda proporcional. Porque es la forma de hacer que la ofrenda se parezca siempre a la bendición recibida. Muy bien, hermanos. Digamos que ese es un resumen. Hay más ahí en el capítulo 3, estudienlo con detenimiento, pero es un resumen del Antiguo Testamento. Ya luego, pasando al Nuevo Testamento, no vamos a tener sobre la ofrenda tanta información como en el Antiguo y tantos tipos de ofrendas. Pero el tema está ahí en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar en las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de los apóstoles. Lo vamos a encontrar en la práctica de la iglesia. Y por lo tanto es interesante también ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y complementar la información que tenemos. Yo diría que el mensaje más contundente, más relevante que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda es, digamos, como el énfasis que hace el Nuevo Testamento en que Dios el Padre y Jesucristo el Hijo son los más grandes dadores que tiene el universo. Cuando hablamos de dar una gran ofrenda, la ofrenda más grande que se ha dado en este mundo, la dio Dios. ¿Y dónde la dio? En la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue la ofrenda que dio? Su único Hijo. Cuando dio esa ofrenda, se quedó sin nada. El cielo quedó vacío. Solo tenía un Hijo y lo entregó por nosotros. Y entonces, al presentarnos ese ejemplo de Cristo, el Nuevo Testamento nos desafía no a darle a Dios, sino a dar como Dios. Entonces el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que el tema de la ofrenda no es un tema para mostrar quién da más, quién es más poderoso, quién es más consagrado, más generoso, quién. No se trata de una competencia. No se trata tampoco de dar para suplir necesidades de Dios o de la obra de Dios. En realidad, Dios no tiene necesidades. La iglesia sí, pero Dios no. Y Él es el dueño de la iglesia. Él suplirá todas las necesidades de la iglesia, de alguna o de otra forma. Él tiene 1000 formas de hacerlo. Nosotros tampoco podemos suplirle una necesidad a Dios si ese fuera el caso. Como dice el Salmo 50, verso 10 al 12. Pero más bien lo que quiere destacar el Nuevo Testamento es que en el asunto de la ofrenda, nosotros debemos ser motivados al contemplar la ofrenda que dio Dios y tratar de imitar esa ofrenda. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro modelo por excelencia en cómo debemos ofrendar. Por eso Pablo, en 2 Corintios capítulo 8, le decía a los hermanos, ustedes todos conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre, rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros siendo pobres nos hiciéramos ricos por lo que Él hizo. Ese es el modelo para nosotros, es un modelo de generosidad, es un modelo de desprendimiento, es un modelo de amor, es una ofrenda que se da sin esperar nada a cambio, es una ofrenda que se da porque el amor siempre hace algo en favor del otro. Y entonces Pablo dice, ese es el modelo para nosotros. Traemos ofrendas porque la relación que tenemos con Dios es una relación de amor, porque somos hijos de un Dios generoso y porque nosotros hemos recibido demasiado de parte de Dios. No tenemos cómo igualar la ofrenda que Él dio por nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, el enfoque es que la ofrenda debe ser una respuesta nuestra a lo que Dios ha hecho por nosotros. El ofrendar en el Nuevo Testamento no destaca primero lo que nosotros damos. Lo que se destaca en primer lugar es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha dado por nosotros. Dice Pablo, todo el mundo en la iglesia conoce la gracia de Cristo, sabe lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo el mundo en la iglesia está endeudado con Cristo. Y
al resaltar eso, al ver la salvación tan grande, expresamos nuestra gratitud en ofrendas de amor voluntaria, de gozo, para mostrar ese amor que sentimos por aquel que lo ha dado todo por nosotros. Es interesante, yo quiero animarles a que miren en el Nuevo Testamento ese tema de la ofrenda en relación a la persona de Cristo. Si usted lee los evangelios, va a encontrar que desde el principio los evangelios muestran claramente que Cristo era merecedor de ofrendas. ¿Se acuerdan cuando él, naciendo en el pesebre, vinieron los magos de Oriente a ver dónde había nacido? Ellos le trajeron regalos que eran propios de un rey. El Nuevo Testamento está diciendo, Cristo es un rey y merece los presentes de sus súbditos. Pero el Nuevo Testamento no solo presenta a Cristo como un rey, presenta a Cristo también como el Mesías, como el Verbo, que era Dios, que estaba con Dios desde siempre. Y por lo tanto, como Dios, también merece nuestras ofrendas. Y entonces es interesante ver ese concepto, ¿no? de que nosotros traemos nuestras ofrendas no porque somos miembros de una iglesia, sino porque nosotros somos personas que hemos aceptado a Cristo como el Rey de nuestra vida y como nuestro Dios. Lo vemos como nuestro Dios y es natural para nosotros ofrecerle todo, nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, porque a Él se lo debemos todo. No quiero dejar de mencionar en este repaso que fue precisamente Cristo el que de alguna manera introdujo la idea de que la práctica de ofrendar debe también tener una relación con la ética que nosotros practicamos con relación a los demás. ¿Se acuerdan esa declaración de Cristo? De Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes un problema con alguien, deja la ofrenda ahí. Vete, arregla eso. Y entonces ven y trae. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, el ofrendar no es solo para personas cuyo corazón está en paz con Dios, sino también en paz con los demás. La ofrenda no es un plan que tiene Dios para calmar la conciencia de alguien que quiere estar bien delante de Dios, pero que no le importan los demás, que tiene cualquier tipo de relación con los demás o es insensible a las necesidades de los demás. No, el acto de ofrendar no es un acto que está diseñado para impresionar a Dios, sino para parecernos a Dios, para desarrollar en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Cuando ofrendo, estamos diciendo, dependo de Dios y necesito también a los demás. Por eso, si al traer mi ofrenda me acuerdo que hay un problema, arreglo eso, porque necesito estar en paz con Dios y estar en paz con los demás. Esa es la razón, y la explicamos en el capítulo, por la que Cristo estuvo en contra de algunos que decían, no le puedo ayudar a mi familia porque ya estoy dando la ofrenda para la iglesia. Cristo dijo, eso no está correcto. Y también Jesús llamó la atención al hecho de que el sencillo acto de ofrendar en el templo y entregar la ofrenda no siempre es una prueba de sincera y de completa devoción a Dios. Incluso el acto de ofrendar puede más bien representar una formalidad. Gente puede dar, pero dar de lo que le sobra. Por eso Jesús dijo, la ofrenda de la viuda, esa le gustó mucho, dijo, es la mejor ofrenda, porque se entregó a sí misma todo lo que tenía, ¿no? Mientras otros daban, y era una ofrenda comparada con la de otros muy pequeña, pero esa declaración de Cristo muestra claramente que Dios se fija mucho en el motivo de la ofrenda, más que todo. Y bueno, después al final del capítulo hago algunas menciones sobre lo que Pablo enseñó de la ofrenda. No se podría hablar de la ofrenda en el Nuevo Testamento sin hablar del apóstol Pablo. El Espíritu Santo usó a este hombre mucho para dar lecciones muy importantes que hasta el día de hoy son muy buenas para la iglesia. Repito, él fue el que nos dijo que el ofrendar debe estar motivado por la gracia y el ejemplo de Cristo. Ese es nuestro modelo, Cristo. Y también es nuestra motivación. Nosotros ofrendamos
por lo que Dios ha hecho por nosotros y también porque nosotros queremos ser como Cristo. Y Pablo enseñó eso en 2 Corintios capítulo 8. Él también enseñó que la ofrenda debe ser sistemática y que debe parecerse a la bendición que recibamos. Recuerdan 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de manera como ordené a las iglesias que estaban en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Note, cada primer día de la semana. ¿Qué significa eso? Sistemáticamente. Cada primer día de la semana. No un impulso. No que apareció un problema, ahora doy ofrenda. No que hay un proyecto que me gusta, ahora sí puedo dar. No, es un plan. Es un plan que yo tengo, es un sistema, es una forma de adorar a mi Dios que no depende de estímulos extraños, ajenos a mi vida. Es mi experiencia con Dios. Siempre estoy motivado a dar. Cada uno de vosotros, dice Pablo, de nuevo la responsabilidad personal, ponga aparte algo. Y usted dirá, mírelo ahí, pues si uno da algo, algo está bien. No, pero Pablo dice en el verso 2, según haya prosperado. Y ahí de nuevo él conecta con el principio de Deuteronomio 16, 17, donde está diciendo, tome de acuerdo a lo que Dios le ha dado, tome de ahí. Es decir, la ofrenda debe ser parecida a la bendición. Y de nuevo, en el Nuevo Testamento, aquí estamos viendo el principio de la proporción o del porcentaje. Otra enseñanza de Pablo, que la ofrenda debe ser voluntaria y debe ser alegre, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón, voluntaria. Nadie te puede presionar, nadie te puede obligar. No voy a dar para que me vean. No tengo que dar porque si no me sacan de la iglesia. De hecho, en nuestra iglesia nadie es expulsado, nadie es afectado en su feligresía porque no devuelva diezmo ni de ofrenda. Eso no es un tema que afecta a la relación de la persona con la iglesia, sino de la persona con su Dios. Y la iglesia lo que hace es tratar de proveer ayuda espiritual a esas personas que por alguna razón aún no entienden ese tema. Pero debe ser algo voluntario y alegre. Algunos te dirán que debes dar hasta que duela, pero la ofrenda bíblica no duele. ¿Sabe por qué no duele? Porque se da por amor y se da con amor. Pregúntale a alguien que ame a otra persona si le duele hacer algo por esa persona o darle algo a esa persona. El amor es la motivación de la ofrenda. Y Pablo finalmente dice que debe ser generosa. Generosa en este caso quiere decir no que voy a dar mucho para que Dios me dé mucho. No es un negocio que estoy haciendo con Dios. Generosa quiere decir que debe ser una ofrenda humilde. Y debe ser lo mejor que yo le pueda dar a Dios. Lo mejor. No lo menos, no lo mínimo. ¿Qué es lo mejor que le puedo dar a Dios? Aún así, sé que es nada comparado con lo que Él dio por mí. Hermanos queridos, hay otros principios en el capítulo 3, pero ustedes podrán hacer un estudio más completo. Yo quiero finalizar, pues, diciendo que todavía hoy los miembros y las iglesias debemos tomar en cuenta todo este montón de información que hay en la Biblia en cuanto al asunto de las ofrendas, porque todavía hoy hay gente que no está siguiendo el plan bíblico. Pablo también enseñó que la ofrenda no se entrega a cualquier persona, ni se da en cualquier lugar, ni se usa de cualquier manera. ¿Se acuerdan cuando él recogió la ofrenda para Jerusalén? Él también explicó que hizo una comisión de personas autorizadas para recibir esa ofrenda y llevarla donde había que llevarla. No use tu ofrenda que dedicaste a Dios para cualquier cosa, porque ya está dedicada a Dios. No se le entregue a cualquiera, porque es para Dios. Y las ofrendas y los diezmos de Dios, Él ha pedido que se lo entreguen en el alfolí, que es la iglesia. Pero todavía hay gente que toma su ofrenda y se pone a hacer cosas particulares y se la da también a personas o proyectos que no están autorizados por la propia iglesia. Y ambas cosas son incorrectas, porque una vez que nos hemos comprometido con el Señor, no tenemos derecho sobre esa porción, ni debemos decidir qué hacer o dónde llevarla, excepto el lugar a donde Dios ha pedido que se haga. En conclusión, hermanos, después de revisar esas enseñanzas bíblicas,
sobre las ofrendas, queda claro que es un tema que está bien documentado, que tiene mucha riqueza teológica, espiritual y que no hay duda en la iglesia, en la Biblia acerca de él. Y es un plan que en primer lugar apunta a Cristo, que fue el que más ha dado en este mundo y él mismo fue la ofrenda más grande que se dio. Creo que es un privilegio para nosotros poder expresar nuestro amor, poder ser parte de un grupo de seres humanos en el mundo que con sus ofrendas sencillas, generosas, llenas de amor, muestran públicamente que tienen un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios generoso. Es un privilegio saber que esas ofrendas, por humildes que son recibidas por el Rey de Reyes como actos de amor que sin duda quedarán registrados en los libros del cielo. Y basta con ver lo que Él hizo por nosotros en la cruz para motivarnos a ofrendar, pero también entender que esas ofrendas están sirviendo para ayudar a la obra de Dios, para que otros conozcan a Cristo y luego más personas vengan y amen a Cristo y sigan ofrendando hasta que un gran movimiento se haga en el mundo. Es un privilegio enorme y yo espero que seamos parte de ese privilegio y podamos ser parte de la gran victoria que esta iglesia tendrá en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga mientras continúan en sus iglesias estudiando este libro y que Dios les ayude a crecer en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Desmayes que en el afán Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, en duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti, tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará